Ok, entonces quieres poner un concesionario de automóviles. Compras o rentas un terreno grande y visible, llenas el lote de coches nuevos y relucientes, contratas vendedores y esperas a que la gente entre, elija un auto y te deje una buena ganancia por cada venta. Suena simple. Vendes algo caro, ganas dinero fácil. No es tan simple. Y el negocio real detrás de un concesionario casi no depende del auto que tienes estacionado frente a la sala de exhibición. Antes de hablar de cómo gana dinero un concesionario, hay que hablar de lo que cuesta simplemente abrir la cortina. Se necesita un terreno grande, generalmente sobre una avenida de alto tráfico, porque la visibilidad es prácticamente parte del modelo de negocio. Se necesita un showroom con climatización, iluminación de exhibición y personal capacitado. Pero el gasto más pesado, con diferencia, es el inventario. Docenas o cientos de vehículos completos, comprados o financiados por adelantado, sentados en el lote generando cero ingreso hasta que alguien decide comprarlos. A esto hay que sumar la certificación de marca, es decir, el contrato de franquicia con el fabricante que autoriza a ese concesionario específico a vender y dar servicio a esa marca en particular. Un proceso que incluye estándares de instalaciones, capacitación de personal y volumen mínimo de ventas comprometido. Y finalmente, un taller de servicio completamente equipado, con herramienta especializada, diagnóstico computarizado y técnicos certificados por el propio fabricante. Ninguna de estas inversiones genera un solo peso antes de que se entregue la primera llave. Aquí está el primer dato que cambia por completo la forma de ver este negocio. La escala lo es todo. En un análisis del sector automotriz, se documentó que los concesionarios con ventas alrededor de las 500 unidades al año apenas logran un rendimiento ligeramente superior al 0,8%. Por debajo de esa cifra, el concesionario puede empezar a tener problemas serios de viabilidad. En cambio, un concesionario que vende alrededor de 1,000 unidades anuales, considerado ya un concesionario grande, suele obtener un rendimiento cercano al 2%. Esa diferencia, que en papel parece pequeña, es exactamente el tipo de margen que decide si un negocio sobrevive cómodamente o vive al borde de la quiebra cada trimestre. Ahora hablemos de las capas de ingreso, porque aquí es donde este negocio se vuelve genuinamente distinto a lo que la mayoría de la gente imagina al pensar en un concesionario. La primera capa, la más visible, es la venta de autos nuevos, y aquí está la primera sorpresa. El margen de ganancia en un auto nuevo suele moverse apenas entre el 3 y el 5% del precio total. Es una cifra sorprendentemente baja para lo que la gente asume que es el negocio principal de un concesionario. La segunda capa es la venta de autos usados, que tiene un margen considerablemente más generoso, típicamente entre el 10 y el 20%, dependiendo de las condiciones del mercado en ese momento. Esta es una de las razones por las que muchos concesionarios de marca han expandido agresivamente sus departamentos de seminuevos en los últimos años. El margen ahí es varias veces mayor que en el auto nuevo que exhiben en la vitrina principal. La tercera capa es el financiamiento. Cuando compras un auto y el vendedor te ofrece arreglar el crédito ahí mismo, el concesionario no está haciendo un favor. Está ganando una comisión de la institución financiera por haber colocado ese préstamo. En efecto, tomando una parte de los beneficios que el banco obtiene por la tasa de interés que te cobra. La cuarta capa son los seguros y las garantías extendidas, uno de los negocios más rentables de todo el proceso de venta. En algunos contratos de servicio extendido, el margen de beneficio puede llegar hasta el 100%. Es literalmente de las ganancias más limpias que existen dentro del edificio completo, porque el costo real de ofrecer esa garantía, si el auto nunca presenta la falla cubierta, es prácticamente cero para el concesionario. Pero aquí está la capa que realmente sostiene financieramente a un concesionario, la que casi ningún comprador considera al entrar a ver autos. El departamento de servicio y refacciones. En comparación con el margen del auto nuevo, los márgenes brutos del servicio y las piezas son considerablemente más altos, y de acuerdo con análisis del propio sector, el servicio al cliente puede aportar alrededor de la mitad de toda la ganancia bruta de un concesionario, aunque representa apenas una fracción del total de las ventas registradas. Es una proporción que suena casi imposible hasta que entiendes la mecánica completa. Mientras vender un auto nuevo deja un margen mínimo, cada cambio de aceite, cada revisión programada, cada refacción original vendida durante los años siguientes a la compra, genera un margen de ganancia mucho más sano, con costos operativos relativamente bajos comparados con el ingreso que produce. Esto nos lleva directamente a la trampa que casi nadie identifica de forma consciente cuando compra su primer auto en un concesionario. El vehículo nuevo, en cierto sentido, funciona casi como un producto de entrada. La verdadera estrategia del negocio no es ganarte mucho dinero en el momento de la venta. Es convertirte en cliente cautivo del taller durante los siguientes años, cada vez que tu auto necesite mantenimiento, garantía o una refacción original.
El auto que compraste con descuento, promoción o financiamiento atractivo es para el concesionario la puerta de entrada hacia una relación comercial mucho más larga y mucho más rentable que la propia venta inicial. El caso real que mejor ilustra esta estructura financiera viene del mercado español, donde datos del sector mostraron que el margen bruto de ingresos sobre cada auto vendido fue de apenas 8,8% en un año representativo, un margen que dependía fuertemente de que el mercado sostuviera un volumen alto de matriculaciones anuales. Cuando ese volumen bajaba, aunque fuera por una simple desaceleración en las compras de clientes particulares, la rentabilidad completa del sector se veía amenazada, precisamente porque el margen por unidad ya era tan ajustado que dependía casi enteramente de vender en cantidad, no en margen individual. Este mismo patrón se repite en otros mercados. Según puntos de referencia de la industria, los gastos generales de un concesionario, personal, servicios públicos y gestión de inventario pueden llegar a representar hasta el 40% de los ingresos totales. Y durante una desaceleración económica, las ventas pueden caer entre 15 y 20% de un año a otro, golpeando directamente tanto el margen del auto nuevo como el del auto usado al mismo tiempo. Aquí está el contexto macroeconómico más amplio y probablemente el reto estructural más serio que enfrenta esta industria de cara al futuro, la transición hacia los vehículos eléctricos. Un auto eléctrico tiene considerablemente menos partes móviles que uno de combustión interna, lo que significa menos puntos de contacto natural entre el cliente y el taller de servicio a lo largo de los años. Esto reduce directamente las oportunidades de retención de clientes que, como ya vimos, representan la mitad de la ganancia bruta total del negocio. Ante esto, quienes analizan la industria advierten que las interacciones con el cliente deben gestionarse de forma mucho más estratégica que antes. Porque sin una estrategia estructurada de fidelización, la relación con ese cliente simplemente se debilita con el tiempo. A esto se suma una presión adicional. Cada vez más fabricantes están explorando esquemas de venta directa al consumidor, saltándose por completo al concesionario tradicional, lo que erosiona todavía más las ventajas históricas que este tipo de negocio siempre había dado por sentadas. Ahora comparemos el escenario favorable contra el escenario de riesgo para este modelo. En el escenario bueno, el concesionario mantiene un volumen alto y constante de ventas, suficiente para operar por encima del punto donde el margen por unidad empieza a ser sano, mientras que el departamento de servicio retiene a la gran mayoría de sus clientes durante los años posteriores a la compra, generando ese flujo de ganancia bruta que sostiene al negocio completo. Además, una parte importante de cada venta incluye financiamiento colocado internamente, seguros y garantías extendidas. Capas de ingreso de alto margen que se suman encima del margen ya de por sí modesto del vehículo. En el escenario de riesgo, el inventario se estanca en el lote durante semanas o meses, representando capital muerto que sigue generando costos de financiamiento sin producir ingreso alguno, mientras que una desaceleración económica reduce el volumen total de ventas. Exactamente el tipo de golpe que más duele en un negocio donde el margen individual ya era mínimo desde el principio. Y a mediano plazo, la creciente adopción de vehículos eléctricos amenaza con reducir, año tras año, la fuente de ingreso que históricamente ha sostenido a la mayoría de estos negocios. El taller de servicio. Entonces, ¿realmente funciona ser dueño de un concesionario como negocio? La respuesta depende, en gran medida, de entender que la sala de exhibición nunca fue el verdadero motor financiero de la operación. Es la fachada, la parte visible que atrae al cliente hacia la puerta. El negocio real ocurre después, en el taller de servicio donde se genera la mitad de toda la ganancia, en las oficinas de financiamiento donde se cierra cada comisión bancaria y en el mostrador de garantías extendidas donde el margen puede alcanzar cifras que ningún auto nuevo podría igualar jamás en el momento de la venta. Así que la próxima vez que entres a un concesionario pensando que estás simplemente comprando un auto, vale la pena recordar esto. No te está vendiendo el vehículo para ganar dinero en esa transacción puntual. Te lo está vendiendo para convertirte en su cliente durante los próximos 10 años, cada vez que ese auto necesite una revisión, una refacción original o el servicio que solo el concesionario que te lo vendió puede ofrecerte con la garantía de fábrica intacta.